Como primer tema tenemos la ecuación del plano en tres dimensiones. Como objetivo está comprender y aplicar la ecuación del plano en el espacio tridimensional para analizar sobre problemas de geometría, así como también diversas áreas prácticas como la ingeniería, la arquitectura y los gráficos computacionales, donde el uso de superficies planas es esencial para el diseño y la optimización. Con un poco de introducción, un plano no es más que una superficie que se extiende indefinidamente en dos dimensiones. Y para poder definirlo matemáticamente, necesitamos un punto y un vector perpendicular, conocido como vector normal. Esta ecuación tiene aplicaciones prácticas fundamentales desde el diseño de edificios y estructuras en la ingeniería. Y en este video, pues aprenderemos cómo es que se construye la ecuación del plano y cómo lo podemos aplicar. Como motivación está que la ecuación del plano es una herramienta esencial en muchas áreas prácticas, como se mencionó anteriormente, y entenderlo nos permite diseñar y modelar superficies en 3D. Y también aprender ese concepto no solo nos ayuda a resolver problemas matemáticos, sino que podemos aplicar ese conocimiento en proyectos de la vida real. Bien, como sabemos, una recta se puede encontrar con un punto y una dirección, un vector director, pero en cambio un plano es como un poco más complejo hallar. Un vector paralelo no basta para determinar la dirección de un plano, pero un vector perpendicular a dicho plano bastaría para definir su dirección. Es decir, si este vector perpendicular está apuntando hacia arriba, entonces el plano será extendido de manera horizontal. De igual manera, si el vector perpendicular apunta de manera horizontal, el plano será extendido de forma vertical. Así entonces tenemos el plano en el espacio que está determinado por un punto inicial, x sub 0, y sub 0 y z sub 0, y un vector n al cual llamaremos vector normal. También tenemos un punto x, y, z a un punto arbitrario en el plano y los vectores r sub 0 y r, que son los vectores de posición de dichos puntos. Entonces definimos la diferencia de estos dos vectores representado por el vector p sub 0 p. Entonces el vector normal es ortogonal a todos los vectores que se encuentran en el plano dado. En particular, el vector ortogonal a este vector P sub 0 P, tenemos la siguiente fórmula. N por R menos, no, perdón, N producto punto R menos R sub 0 igual a 0. Y bueno, aquí tenemos la gráfica donde podemos apreciar un poco cómo es que se construye este plano. Aquí tenemos el vector normal n que está apuntando hacia arriba y tenemos un vector r menos r sub 0 que vendría a ser la diferencia del punto inicial y el punto arbitrario en el plano. Bien, la ecuación que acabamos de ver se denomina ecuación normal del plano, pero también existe otra manera de representarla que es una ecuación escalar del plano, donde n la representaremos como el conjunto de vectores a, b, c. R la representaremos como x, y, z y r sub 0 como x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Así la ecuación normal se convierte en esta expresión. A, B, C, producto punto, X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0. Y todo eso igual a 0. Bien, haciendo el producto punto, obtenemos la siguiente expresión. A multiplicado por X menos X sub 0, más B menos, multiplicado por Y menos Y sub 0, más C multiplicado por Z menos Z sub 0, y todo esto igualado a 0. Bien, a continuación tenemos un ejemplo sencillo, que nos dice, determinen una ecuación del plano que pasa por el punto 2,4 menos 1 con un vector normal 2,34 y nos pide además determinar las intersecciones y el trace con en el plano. Bien, como pudimos apreciar anteriormente, la fórmula está dada por A, B
como sea el producto punto y la resta del vector arbitrario con el vector inicial. Entonces, siguiendo esta lógica, sería igual a 2 porque es la primera componente del vector normal. B sería igual a 3. C igual a 4. De igual manera, x sub 0 vendría a ser el punto inicial, sería igual a 2 por el punto que nos dan en el ejercicio. Y sub 0 igual a 4, z sub 0 igual a -1. Reemplazando esto en ecuación escalar del plano, obtenemos la siguiente expresión. 2 multiplicado por y menos 2 más 3 eh, a 3y menos 4 más 4z más 1 igual a 0. Y realizando toda esta operación obtenemos la siguiente ecuación. 2x más 3y más 4z igual a 2. Bueno, hasta ahorita hemos hallado lo que es el plano, pero nos falta hallar lo que son las intersecciones. Para hallar las intersecciones, pues en esta última ecuación que obtuvimos, eh, definimos a los parámetros a los parámetros z y y igual a 0, lo cual obtenemos la expresión 2x igual a 12. Y despejando x obtenemos que la intersección sería x igual a 0. De igual manera obtenemos la intersección en y en z, que nos da y igual a 4 y z igual a 3. Bueno, una vez obtenidos estos puntos, lo podemos graficar en el plano tridimensional de la siguiente manera. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Uri Yawal. El día de hoy les voy a presentar lo que son el tema de derivadas de orden superior. Motivación. La motivación para estudiar derivadas de orden superior en cálculo multivariable radica en la necesidad de entender cómo cambia una función en entornos donde múltiples variables interactúan. Por ejemplo, al imaginar una superficie tridimensional que representa, en un caso, la temperatura de una región geográfica. Como con las derivadas de orden superior o de primer orden, pueden saber cómo cambia la temperatura en una dirección específica. Sin embargo, las derivadas de segundo orden y superiores permiten entender la curvatura de esa superficie, la aceleración del cambio y los puntos críticos donde se alcanza un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Ahora bien, vamos a hablar sobre la teoría y aplicación. Cabe mencionar que las derivadas de orden superior son aquellas que resultan de aplicar múltiples veces la operación de derivación o de una función dada para una función de varias variables, como f de x, x, y. Podemos derivarla inicialmente con respecto a una de sus variables, llamadas derivadas parciales, y luego volver a derivar el resultado, que lo cual va a producir las derivadas parciales de segundo orden. Este proceso, cabe mencionar que se puede repetir para obtener derivadas de orden aún mayor. O sea, puedes derivar por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta vez, n número de veces. Un ejemplo más para que se entienda mejor de derivadas parciales de segundo orden. Por ejemplo, tenemos la función f de x, y. Aquí tenemos la derivada como tal, la derivada de f con respecto a x. Y por lo tanto, también vamos a tener la derivada de f con respecto a y. Esto es una forma, o sea, esto depende más que todo del caso. Una de las formas podría también decirse que sabiendo que para calcular la derivada con respecto a x o y se hace derivada con respecto a f, derivada con respecto a f de x. La derivada de f con respecto a x tenemos el límite de h cuando tiende a 0 de f de evaluado en x, sub 0, y sub 0. Es decir, el punto, más h por el vector, que el vector depende si es, por ejemplo, en este caso es con respecto a x, sería un vector canónico de 1,0. Y si fuera con respecto a y, sería el vector canónico 0,1. Claramente si va de x a y, o sea, dependiendo de x a y. Ahora bien, menos la función de x sub 0, y sub 0 sobre h. Esto es una forma, que es aplicándola como tal, la propiedad de la derivada direccional. Ahora bien, tenemos otra segunda forma, que es más bien con solamente aplicando derivación, en donde tenemos aquí
la función de f, xy de x al cuadrado por y más y. Aquí lo vamos a hacer con respecto a x, teniendo que la derivada de f con respecto a x de x, y, derivando con respecto a x, sería la derivada de x al cuadrado quedando 2x por y. Y como y vendría a ser la constante, solo sería 0. Entonces, por lo tanto, quedaría 2x por y. Ahora, tenemos los tipos de derivadas de orden superior. Como primer tipo de derivadas de orden superior, tenemos las derivadas parciales de segundo orden. Las derivadas parciales de segundo orden bueno, básicamente explica que si derivamos una función x, y, primero con respecto a x y luego con respecto a y, nuevamente obtenemos la segunda derivada con respecto a dicha incógnita, que es lo que supe explicar anteriormente, denotando así con la derivada al cuadrado de f sobre la derivada de x al cuadrado, que si derivamos primero con respecto a x y luego con respecto a y, vamos a obtener algo distinto, como la derivada parcial mixta, que es la derivada de x la derivada al cuadrado de f sobre la derivada que va de y a x. Ahora bien, tenemos, bueno, aquí está un ejemplo que de la derivada de la derivada parcial de segundo orden, que tenemos f de x, y con la derivada con respecto a x, que esta es la denotación como tal. Esto es lo que le llamamos derivada, la derivada parcial de segundo orden. Aquí hacemos tipo una multiplicación de esto, de la derivada por la derivada de f, que sería derivada al cuadrado por la derivada de x, por la derivada de x sería derivada de x al cuadrado, x, y, que como mencioné, derivada de segundo orden. Ahora, este es un ejemplo donde se aplica este tipo de derivadas, en donde vamos a coger el mismo ejemplo de la pregunta anterior que escogimos, diciendo que f de x, y va a ser igual a x al cuadrado por y, más y. En donde sería la derivada de f con respecto a x de x, y. Derivando con respecto a x sería 2x por y, primera derivada. Ahora, tenemos la derivada con respecto a x, aplicando ya para tener la derivada de segundo orden, decimos que la derivada de f de x, sobre la derivada con respecto a x, en el punto de x, y, que es lo que se está derivando. O sea, lo que está aquí adentro de las corchetes es lo que se está derivando. Ahora, esto va a ser igual, como mencioné, esta derivada por esta derivada sería derivada al cuadrado de f, en donde esta derivada de x por esta derivada de x sería derivada de x al cuadrado, de x, y, dando igual a 2 por y, que es la segunda derivada parcial o también llamada como la derivada de segundo orden. Bien, aquí lo hicimos con respecto a x. Ahora vamos a ver otro tipo de casos de estas derivadas de segundo orden, que tenemos las derivadas parciales mixtas. Ahora, las derivadas parciales mixtas de segundo orden pueden surgir en diferentes órdenes de derivación. Para una función f de x a y, derivar primero con respecto a x. Por ejemplo, vamos a derivar primero con respecto a x y luego con respecto a y, que se va a denotar como la derivada al cuadrado de f por la derivada de x por la derivada de y. Mientras que derivar primero con respecto a y luego con respecto a x se va a denotar como la derivada al cuadrado de f que va de x a y, o sea, la derivada de x, la derivada de y por la derivada de x, que esto es más conocido como el teorema del Schwarz. Establece que bajo condiciones de continuidad apropiadas, las derivadas parciales mixtas van a ser igual a la derivada de f sobre la derivada de x por y, igual a la derivada al cuadrado de f sobre la derivada de y por la derivada de x. Es decir, como se puede mostrar en este ejemplo. También haciéndolo un poco más entendible con el ejemplo anterior, en donde tenemos la derivada de f, y de x al cuadrado por y más y, que también lo vamos a derivar con respecto a x. Ahora tenemos la derivada de f por la derivada con la derivada con respecto a x, de x, y, en donde va a ser x al cuadrado más 1, que sería la primera derivada. Ahora tenemos la derivada aquí es x por si acaso.
la derivada con respecto a y por la derivada de f, la derivada de f por la derivada de x, y, va a ser igual a la derivada al cuadrado de f por la derivada de y por la derivada de x, y, que esto va a ser igual a 2, x. Aquí sí, aquí es y, por si acaso. Ahora, tenemos que tomar en cuenta un punto, que si tenemos, por ejemplo, aquí tenemos f de x de y, de y x del punto x, y, primero, o sea, está en esta forma, se va a partir de acá para acá, así como en la dirección que está mal, que está subrayada en esta forma. Ya. Es decir, primero va a ser y y después va a ser x. Y de ahí, sin cambio, si tenemos ya de esta forma, o sea, la derivada al cuadrado de f sobre la derivada de x por la derivada de x, y, va a ser, primero, se va de atrás como para adelante, porque siempre lo nuevo se va a poner hacia la izquierda, o sea, va a ir como siempre hacia el lado izquierdo. Entonces, lo nuevo vendría a ser la derivada en x, entonces sería derivada de y a x, así. Sabiendo que, como mencioné, aquí lo pude escribir, de lo nuevo siempre va a estar ubicado hacia la izquierda. Ahora, hay unas propiedades importantes que debemos saber. Tenemos la continuidad y existencia. Para que las derivadas parciales mixtas sean iguales, es fundamental que las derivadas parciales de primer orden sean continuas en el dominio de la función. O sea, esto asegura que estos resultados al momento de derivar sean distintos, o sea, sean de distintas órdenes. O sea, es decir, que sean equivalentes. Aplicación de las derivadas de orden mayor. Tenemos, en este principio, principalmente se extiende a derivadas de orden superiores, donde cada derivada adicional también produce una función sobre la cual se pueden aplicar. Las derivadas parciales múltiples o sea, dan múltiples combinaciones de variables. Ahora bien, estas serían propiedades importantes, las propiedades que debemos de tomar en cuenta al momento de aplicar derivadas de orden superior. Ahora tenemos un ejercicio de aplicación. Ahora les voy a presentar un ejercicio de aplicación. Bien, tenemos que probar que la función que va de y a x en el punto 0,0 es igual a 1 y la función que va de x a y en el punto 0,0 es igual a menos 1. Bien, tenemos aquí la función que nos da el ejercicio en el que nos dice que la derivada de f con respecto a x en el punto 0,0 tenemos que cuando x, y es distinto de 0,0, tenemos x a la cuarta por y más 4x al cuadrado por y al cubo menos y a la quinta sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado. En cambio, cuando tenemos x, y igual a 0,0, es igual, va a dar 0. Bien, vamos a hacer primero, vamos a probar que f cuando va de y a x va a ser de 0,0 va a ser igual a 1. Tenemos en cuenta que la derivada parcial con respecto a x por la derivada en f con respecto a y en el punto 0,0. Ahora, primeramente, bueno, recordando que aquí y vendría a ser primero y x vendría a ser segundo, ¿verdad? Ahora, con respecto a la fórmula de derivada direccional, decimos que el límite de h cuando tiende a cero de la función con respecto a y. ¿Por qué es de la derivada en f con respecto a y? Porque lo que está aquí adentro es la función como tal. Lo que está aquí adentro es la función como tal y es lo que vamos a reemplazar acá. Tenemos el punto a la cual que nos da el ejercicio 0,0 porque es el punto por el cual debemos de evaluar en 0,0 más h por el vector canónico, que como estamos haciendo con respecto a x,
va a ser 1,0 menos la derivada de f con respecto a y, recordando que esta es la función, en el punto 0,0 sobre h. Ok, aquí la derivada de f con respecto a y en el punto 0,0 es directamente cero por la cotación de aquí, de x, y igual a 0,0 es cero. Ok, como esto es cero, me va a quedar la derivada de f con respecto a y en el punto 0. Aquí hacemos nomás, o sea, o agrupamos normal, aquí 0 más h por 1 es h, 0 más h es h, y lo hacemos como coordenada. Tenemos h, ahora 0, 0 más h por 0 es 0, 0 más 0 es 0, y tenemos h, 0, que es como lo podemos reflejar aquí, más 0, menos 0, que es lo que nos salió acá. Entonces sería sobre h. Ahora, ahora tenemos el límite de h cuando tiende a 0, y aquí es donde ya vamos a poder evaluar. O sea, el punto h, 0 lo evaluamos en la función que está aquí arriba, en esta. Y aquí reemplazamos. H va a ser X, 0 va a ser Y. Tenemos H a la quinta menos 4H al cubo por 0 al cuadrado menos H por 0 a la cuarta sobre H al cuadrado más 0 al cuadrado elevado al cuadrado sobre H. Ahora, eh, terminamos, o sea, aquí simplificamos, 0 por cualquier cosa me va a dar 0, 0 por cualquier cosa me va a dar 0, dando así h a la quinta sobre h elevado, bueno, h al cuadrado, porque va a sumarse 0 y eso es simplemente h al cuadrado, que quedaría h a la cuarta sobre h. Tenemos el límite de h cuando tiende a 0 de h a la quinta sobre h a la cuarta, sobre simplificamos h, y nos queda el límite de h cuando tiende a 0 de h sobre h. Y esto de aquí se simplifica y nos queda directamente 1. Y el límite de h cuando tiende a 0 va a ser 1. Es aquí donde hemos comprobado que el límite, o sea, más bien la función que va de y a x 0,0 igual a 1 va a ser 1. Está comprobado. Por medio de aplicando derivada direccional con, bueno, con parcialidad. Ahora vamos a determinar y vamos a comprobar que f cuando va de x a y en el punto 0,0 es igual a menos 1. Ahora tenemos la función como tal, la derivada con respecto a y por la derivada en f con respecto a x en el punto 0,0. Primero aquí sería, como lo estamos mencionando acá, es una derivada mixta y multiplicamos. Derivada por derivada, derivada al cuadrado de f por la derivada en y por la derivada en x, que siempre se pone la nueva derivada, o sea, hacia la izquierda, en el punto 0,0, y tenemos que demostrar que esto es igual a menos 1. Ahora tenemos derivada, o sea, vamos a copiar lo mismo que tenemos aquí, lo vamos a copiar acá. Y vamos a igualar eso al límite de h cuando tiende a 0, o sea, a la derivada direccional de la derivada en f sobre la derivada en x, que esto de aquí vendría a ser la función, porque como mencioné anteriormente, lo que está aquí adentro en los corchetes es la función como tal. Y decimos que 0,0 del punto más h por el vector canónico, perdón, que el vector canónico en este caso vendría a ser 0,1. ¿Por qué 0,1? Porque estamos derivando con respecto a y. Y cuando estamos derivando con respecto a y es 0,1 menos la derivada en f sobre la derivada con respecto a x en el punto 0,0 sobre h. Todo esto sobre h. Aquí directamente decimos que es 0 por lo que tenemos aquí, x, y es igual a 0,0 y esto nos va a dar 0. Ok, teniendo eso en cuenta, decimos lo siguiente. El límite de h cuando tiende a 0 de la función de la derivada en x en el punto 0,h, asimismo, como hicimos en el anterior ejercicio, multiplicamos 0 más h por 0 es 0. 0 más 0 es 0. Más, bueno, coma, 0 más h por 1 es h. 0 más h es h. Y tenemos 0, h sobre h. Ahora tenemos el límite de h cuando tiende a 0. Es aquí donde ya vamos a poder evaluar. O sea, la derivada con respecto a x en ese punto, vamos a derivarlo aquí en esta función.
Y de ahí lo que hacemos, lo que decimos es que 0 vendría a ser X y H vendría a ser Y. Tenemos 0 a la cuarta por H, y eso es 0, más 4 por 0 al cuadrado más H al cubo, que esto vendría a ser 0, menos H a la quinta. Ok, como todo esto queda 0, te queda menos H a la quinta. Sobre 0 al cuadrado más H al cuadrado elevado al cuadrado. Nos quedaría 0 más H al cuadrado, ese es H al cuadrado. H al cuadrado elevado a H al cuadrado, nos queda H a la cuarta sobre H, teniendo menos H a la quinta sobre H a la cuarta. ¿Qué es lo que podemos ver en este punto? Aquí podemos ver que tenemos menos H a la quinta sobre H a la cuarta sobre H. Simplificamos H y nos queda una H, que sería menos H sobre H. Y tenemos el límite cuando tiende a 0 de -1. Y eso es igual a -1, porque no tenemos ninguna H a la cual vamos a reemplazar. Y ahí por lo tanto nos va a quedar, como no hay ninguna, ahí nos va a quedar directamente 1. Y es aquí donde tenemos la nueva función, demostrando que la derivada con respecto a x por la derivada en f con respecto a y en el punto 0,0 va a ser igual al límite de h cuando tiende a 0 de la función en f sobre y en el punto 0, x sub 0, y sub 0 más h por el vector canónico menos la derivada en f sobre la derivada de y en el punto x sub 0, y sub 0 sobre h. Y eso que nos dio -1. Hemos comprobado aquí que el límite, la función cuando va de x a y en el punto 0,0 es igual a 1. Bueno, este ha sido el ejercicio de aplicación. Espero que haya sido de su agrado, más bien que se haya entendido la clase que impartí de derivadas de orden superior. Gracias. Gracias por tu explicación, Suri. Ahora vamos con el siguiente módulo que trata específicamente método de Lagrange en ciencias humanísticas y ciencias de la vida. Como podemos ver, se relaciona con la sección anterior que se refería al método de Lagrange, con lo cual podemos ver el objetivo general, que nos dice aplicar el método de Lagrange para poder optimizar diversos recursos limitados y de esa manera poder tomar decisiones estratégicas tomando en cuenta sus aplicaciones en ciencias humanísticas y ciencias de la vida, tomando en cuenta restricciones. En la parte de los objetivos específicos tenemos comprender los fundamentos teóricos del método de Lagrange como herramienta matemática para la optimización bajo restricciones, identificar situaciones prácticas en las ciencias humanísticas y de la vida donde la optimización resultante puede generar un impacto positivo, y desarrollar modelos matemáticos que puedan representar problemas reales integrando las diversas funciones y restricciones relevantes. Ahora en la parte de la motivación tenemos, ¿por qué es importante este tema realmente? Porque es importante remarcar el hecho de que vivimos en un mundo con recursos limitados y con necesidades ilimitadas prácticamente. Y es lo que nos podemos dar decisiones críticas en cada momento. Ya dando algunos ejemplos, sería cómo poder asignar fondos para mejorar la educación, también el hecho de cómo podemos distribuir el agua en la mayor forma de producción agrícola posible, y también la forma de diseñar espacios para, en muchas ocasiones, combinar la sostenibilidad por parte del ambiente y la satisfacción humana en parte de recreación o algunos métodos parecidos. Con lo cual el método de Grange nos ayuda a poder responder estas preguntas, haciendo que sea algo que nos ayuda a tomar decisiones informadas en base a diversos datos que estamos teniendo. Introduciéndonos ya más al tema, podemos ver que es una herramienta matemática, utilizada más que todo en el ámbito de la optimización, que nos ayuda a definir este tipo de problemas, como ya hemos mencionado, cómo podemos distribuir los recursos limitados que tenemos. En este caso, las matemáticas, más que todo el cálculo, nos ayuda a desarrollar y resolver este tipo de problemas de una manera máxima o de manera mínima. eh, nos ayuda, eh, nos ayuda a resolver problemas bajo restricciones específicas también. Y esto puede ser aplicado en muchos aspectos también, como en la educación, en la agricultura y la diseño más urbano. Todo esto
tomando en cuenta las ciencias humanísticas y ciencias de la vida específicamente. Ahora podemos ver el marco teórico de la teoría del método de Lagrange específicamente, que nos dice que se basa en el concepto de una función objetivo que nosotros queremos optimizar. En este caso, poder maximizar el rendimiento, la producción, la satisfacción, etc. Y aquí tenemos, por ejemplo, los conceptos clave. Primero tenemos la función objetivo, que se puede representar como f de x, y, z, todas las variables que nosotros estemos utilizando. Y las restricciones, evidentemente, que vienen dadas de otra función que va a ser igual a un número. En este caso, pues, podemos darnos cuenta de que a partir de la función objetivo y de las restricciones, podemos usar la fórmula de la función de Lagrange, que se deriva de, bueno, de L, que se representa de X, Y, Z, puntos suspensivos, lambda 1, lambda 2, correspondiendo al hecho de que pueden ser variables infinitas y no podemos nosotros tomar en cuenta eh, simplemente una de las variables. Siempre va a ser algo totalmente eh, importante para cada uno del desarrollo de las funciones. Con lo cual, esto se da en la fórmula de f de x, y, z, todas las variables que tengamos, eh, más lambda multiplicado por la restricción menos c. Como podemos ver, está formada por sumas, entonces podemos usar la función de linealidad de las derivadas, con lo cual podemos sacar las derivadas parciales con respecto a diferentes variables. Y todo eso lo tenemos que igualar a cero. Sacamos las derivadas parciales de cada una de las variables que tenemos, en este caso x, y, z y todas las que nos ocurramos, y de esa manera vamos a tener todas las ecuaciones igualadas a cero, con lo cual podemos resolver un sistema de ecuaciones, cada una de las variables y los multiplicadores dados. Y de esa manera resolvemos el sistema de ecuaciones y podemos sacar los valores correspondientes que nos pedían al principio, siempre y cuando tomando en cuenta las restricciones. Y podemos ver aquí el primer ejercicio, asignación de presupuesto en educación. Dice, un gobierno quiere maximizar el rendimiento educativo de los estudiantes invirtiendo en tecnología educativa. La vamos a dar como variable T y capacitación docente, variable C. La función objetivo RZC, la restricción que mide el rendimiento educativo está dada por. Y podemos ver que R de ZC es 40 logaritmo natural de T más 60 logaritmo natural de C. Y la restricción en este caso, en específico, sería Z más C es igual a 200.000. Entonces, primero empezamos formulando la fórmula de Lagrange, que es exactamente lo que está aquí. 40 logaritmo natural de T más 60 logaritmo natural de C, y todo esto sumado más lambda por el valor C de la restricción menos cada una de las variables. Derivamos la función por medio de derivadas parciales y el resultado con respecto a t nos está saliendo 40 sobre t menos lambda es igual a 0. La segunda, la segunda derivada parcial sería 60 sobre c menos lambda es igual a 0. Y la tercera derivada parcial con respecto a lambda sería 200 menos t menos c es igual a 0. Y de esa manera podemos resolver el sistema de ecuaciones. Como podemos ver aquí, es 40 sobre t menos lambda es igual a 60 menos c, 60 sobre c menos lambda. En este caso podemos cancelar el valor de cada una de lambda y queda 40 sobre t es igual a 60 sobre c. Y esto podemos despejar y sale c es igual a 1.5t. Con lo cual podemos despejar t y c y nos puede dar una asignación óptima. En este caso, t más c, el valor de la restricción, ahora ya no es t más c, ya que c es igual a 1.5. Entonces, t más 1.5t es igual a 200. Simplemente despejamos t y podemos ver que el valor de t es igual a 80. Asimismo, podemos despejar c. Entonces, t más c es igual a 200. 200, eh, entonces sería 80 más c es igual a 200, donde c es igual a 120. Y de esa manera podemos ver que se necesita en este caso 120.000 para, para la variable c y 80.000 para la variable c.
Podemos continuar con el siguiente ejercicio que dice, una granja debe distribuir una cantidad limitada de agua, eh, en este caso dado por la variable W a 2000 litros, a 1000 litros, disculpe, entre dos cultivos, maíz, trigo, para maximizar la producción total. La producción de cada cultivo depende de la cantidad de agua asignada. En este caso, pues podemos ver la función aquí. P de m de t es igual a 40 a raíz cuadrada de m más 30 raíz cuadrada de t. Y la restricción podemos ver que m más t es igual a 3000. Y aquí ya tenemos la fórmula de Lagrange, que es 40 raíz cuadrada de m más r 30 raíz cuadrada de t más lambda 3000 menos multiplicado por 3000 menos m menos t. Y como podemos ver aquí sacando las derivadas parciales de cada uno, nos queda que la derivada parcial en m es 20 sobre raíz de m menos lambda es igual a 0. La derivada parcial sobre t es 15 sobre raíz cuadrada de t menos lambda es igual a 0. Y la derivada con respecto a lambda es 3000 menos m menos t es igual a 0. Con lo cual aquí ya simplemente hacemos el sistema de ecuaciones, donde podemos ver que t es igual a 9 sobre 16m, lo reemplazamos en cada una de las ecuaciones dadas, y de esa manera podemos concluir que m es igual a 1920 y t es igual a 1080. Con lo cual la distribución óptima en este caso para el maíz, la variable m, es de 1920 y la variable t de trigo es de 1080 litros. Y como último ejercicio podemos ver que dice, en un diseño urbano deseamos maximizar el uso de un área verde, dividiendo el espacio en zonas recreativas R y zonas de conservación ecológica C. Se maximiza la satisfacción de los visitantes modelada por, y tenemos la función R de C, que podemos ver que es 60 el logaritmo natural de R más 40 el logaritmo natural de C. En este caso sería R más C igual a 5000 metros cuadrados, y de esta manera podemos ya usar la fórmula de Lagrange, que tenemos que es igual a las derivadas parciales que próximamente vamos a ver de 60 logaritmo natural de R más 40 logaritmo natural de C más lambda multiplicado por 5000 menos R menos C. Al sacar las derivadas parciales tenemos que la derivada parcial con respecto a R es 60 sobre R menos lambda es igual a 0. La derivada parcial con respecto a C es 40 sobre C menos lambda es igual a 0. Y la derivada parcial con respecto a lambda es 5000 menos R menos C. Con lo cual, aquí simplemente ya despejando cada uno de los valores, podemos darnos cuenta de que el valor de C es igual a 2 tercios de R, y de esa manera podemos despejar R, el cual es un valor de 3000. Y usando el valor de la restricción, podemos ver que C es igual a 2000. Con lo cual, el diseño óptimo asignado en este caso es de 3000 metros para recreación y 2000 metros para conservación. Y podemos ver como conclusión que es más que una fórmula matemática, ya que nos permite realizar y abordar problemas del mundo real de una manera lógica y eficiente por medio de siempre una función dada anteriormente. Con lo cual podemos mejorar la evaluación, el presupuesto, las aplicaciones. eh, las, las aplicaciones son vastas en este sentido, y pueden ser muy útiles para poder resolver problemas reales. Bueno, para continuar con los puntos, tenemos el tema 4.2 que se titula Cambios de orden de integración. Por parte de la introducción se tiene que el cambio de orden de integración es una técnica fundamental en el cálculo de integrales múltiples, especialmente en el estudio de volúmenes en el espacio tridimensional, ya que permite alterar el orden en el cual se van a integrar las variables sobre un dominio dado. Como objetivo general, tenemos resolver problemas donde se requiera cambiar el orden de integración de integrales múltiples y entenderlas. Este objetivo es de gran importancia, ya que permite que se desarrolle la habilidad de aplicar técnicas de cambio de orden en integrales múltiples para simplificar, por así decirlo, el cálculo de áreas y volúmenes en diversas aplicaciones. Al comprender y más que nada entender bien cómo se debe manipular el cambio de orden de integración, se simplifican muchos problemas complejos en el cálculo integral, permitiendo calcular de manera más eficiente las integrales dobles y triples, como lo veremos más adelante en los ejercicios. Bueno, como subtema
también tenemos, engloba también lo que vendría a ser la identificación del dominio de integración. Es un tema muy importante, ya que sin esto no se podría realizar los ejercicios de este tema. Y dentro de este tema también entra lo que es el teorema de Fubini. El teorema de Fubini permite asegurar cuándo es posible cambiar el orden de integración sin afectar el resultado como tal. Esto se podrá ver más ejemplificado o mejor desarrollado en los ejercicios. Estos son los 3 ejercicios que propongo para realizar en el siguiente avance del proyecto. Compañera haya dejado en claro el objetivo general, yo voy a proceder a hablar de los objetivos específicos. Como objetivos específicos tenemos entender los conceptos y bases esenciales para lograr una correcta aplicación en el cambio de orden de integración. Como segundo objetivo específico tenemos desarrollar y pulir habilidades que nos ayuden a graficar y representar visualmente las regiones de integración. Y como tercer objetivo específico tenemos que aplicar los conocimientos adquiridos en esta clase magistral para situaciones o problemas del mundo real en áreas como la física, la ingeniería o incluso la economía. ¿Qué motivación tenemos para aprender el cambio de orden de integración? Comprender el cambio de orden de integración nos brindará las herramientas necesarias para darle solución a varios problemas o situaciones orientadas en la vida real. El cambio de orden de integración nos servirá en la simplificación de cálculos complejos. Puede ser aplicado en probabilidades, estadística, en la física o ingeniería. Por ejemplo, el cálculo de volúmenes de cuerpos geométricos complejos que existen en el mundo. Estas son algunas motivaciones por las cuales podríamos y deberíamos estudiar el cambio de orden de integración. Tenemos como ejercicios propuestos, 3 ejercicios en total que próximamente vamos a resolver. Estos ejercicios propuestos se tratan de integrales dobles con cambio de orden de integración. Tenemos la primera integral con la función de x al cubo por seno de y al cubo. Tenemos la segunda integral doble con una función de Euler elevada a la x a la cuarta. Y tenemos nuestra tercera integral doble, que es la raíz de x por el seno de x. Soy Lidia Borja y voy a hablar en el punto 4.3, que es el jacobiano y cambio de variable en integración doble. Como un objetivo general vendría a ser comprender y aplicar el jacobiano y los cambios de variable en las integrales dobles para poder simplificar los cálculos. Entonces, nuestros objetivos específicos están establecer entre regiones de integración una transformación biyectiva para obtener de ella el jacobiano. Y el segundo es comprender el concepto de integrales dobles mediante cambios de variables. Nuestro subtema sería la definición del jacobiano. El jacobiano viene de la transformación t dada por x igual a g v y, y que está en la función h en variables de u y v, es una matriz derivada, el jacobiano es una matriz derivada. De ahí tendríamos la transformación de funciones integrandas en integrales dobles, que es que cuando realizamos el cambio de variable en una integral doble, no solo cambiamos nuestros límites de integración y calculamos el jacobiano, sino que también transformamos la función integranda a las nuevas variables. Es por eso que el jacobiano para esta transformación es r y la integral en coordenadas cilíndricas se transforma de esta forma a esta forma, siendo x r coseno de teta, y r seno de teta y z. Ahora, nuestra motivación es que al cambiar las variables, transformamos las regiones de mayor dificultad en regiones más simples y sencillas. A su vez, se ajustan las áreas con el jacobiano y hacemos que el proceso de integrar sea más manejable. Nos ayudaría a mejorar nuestras técnicas, nuestra comprensión analítica y a aplicar eficazmente y ayudarnos en la aplicación eficaz en diversos campos. Ahora, en la introducción tenemos el cambio de variables para integrales dobles. Y es que supongamos que tenemos la siguiente transformación, como se ve en la llave, x, que es la función en variables u y v, x en aquellas variables, y y lo mismo, en variables u, v. Y que al aplicarla a la integral doble, quedaría de esta forma. También en el teorema nos habla que al cambiar la integral de x y y a una integral en u y v, expresamos x y y en términos de u y v, entonces tendríamos esta forma derivada. Ahora pasaremos a la aplicación de 3 ejercicios que hemos planteado. Buenos días, mi nombre es Natasha Tibaque y siguiendo con la explicación anterior de mi compañera,
voy a proponer 3 ejercicios sobre el tema de jacobiano y cambio de variable en integraciones dobles. Eh, Podemos ver aquí 3 ejercicios. Voy a explicar un poquito el primero. En el primero, básicamente lo que tenemos que hacer, lo que nos piden es calcular el área de un cuarto de un círculo que está ubicado en el primer cuadrante. Y para resolverlo, vamos a utilizar el cambio de variable en coordenadas polares. En los otros 2 ejercicios tenemos que realizar lo mismo, debemos identificar el cambio de la variable. Y por último tenemos el ejercicio de aplicación, que aquí nos indican que tenemos una placa circular con radio 5 que está sometida en una distribución de temperatura que varía con la posición. La temperatura nos la dan en coordenadas polares. Era algo que ya nosotros tenemos que saber como tal porque desde el inicio nos dicen que es una placa circular. Y al ser una placa circular, ya nosotros sabemos que tenemos que utilizar coordenadas polares. Nos dan la función aquí que es 100 menos 2r al cuadrado, donde r es la distancia desde el centro en centímetros y θ es el ángulo en radianes. Ya. Con esto, con este ejercicio, nosotros, como ya mencioné, tenemos que utilizar coordenadas polares para simplificar la ecuación inicial y así poder resolver esta integración. Y listo, yo creo que eso es todo. Nosotros ya con esto concluimos la presentación del avance de nuestro proyecto. Muchas gracias.